Antes era abran su Biblia, ahora aprenda su Biblia, hermanos, ¿sí? Hechos capítulo 20, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Este es el apóstol Pablo hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Verso 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Vuelvo a repetir el texto, el versículo 27 dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hoy quiero predicar bajo el tema el consejo de Dios. ¿Cuántos quieren un consejo de Dios? Denle un fuerte aplauso a Jesús. Tome su asiento, hermanos. Amén, tome su asiento. El consejo de Dios. Hermano, si nosotros vemos la historia del apóstol Pablo, un hombre muy dedicado, de hecho, en la historia o en los anales de la historia cristiana, no se ha levantado un misionero como lo fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre influyente. La palabra de Dios nos relata que él predicó en toda Asia. Fue un hombre que estuvo dispuesto, hermanos, a entregar su propia vida en el rescate por muchos. Pablo cumplió con esmero su obligación de enseñar la palabra de Dios. Y a pesar que en muchos lugares donde él predicó odiaban el mensaje de Jesús, sí, uso esa palabra, odiaban el mensaje de Cristo, así como hoy hay muchos que odian el mensaje, odian la familia, odian la iglesia. No se piense que es todo color de rosa. Hay gente que verdaderamente odia a los cristianos por ser cristianos. Entonces, el apóstol Pablo se exponía a predicar el mensaje aún donde odiaban el mensaje de Cristo. ¿Qué quiero decir con esto y poner un énfasis aquí? Es que no había provecho en la labor que él estaba haciendo para los ojos naturales, por decirlo de alguna manera, o quizás no para los ojos humanos. Había un provecho de lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Él se exponía, él estaba expuesto a la muerte, al hambre, obligadamente, corría peligros. Entonces, cuando él predicaba, no había ningún provecho para los ojos naturales que él pudiera tener. A menudo, hermanos, sentimos que la vida está relacionada y relacionamos el éxito con provisiones. Relacionamos el éxito, hermano, con triunfos, con diversión, con reconocimiento. Pero cuando vemos la vida del gran apóstol Pablo, no vemos nada de eso. Hoy nosotros hablamos de este diario, de este personaje, porque es un personaje que ha influido mucho en nuestras vidas. Sin embargo, en el tiempo que él estaba viviendo, no tenía triunfos, no tenía un reconocimiento. De hecho, despreciaban su mensaje, despreciaban su persona. Pero sin embargo, hermanos, él no era así la mirada que tenía del reino de Dios. Él tenía su propia vida, pero él no iba al reino de Dios para agarrar o para tener algo del reino de Dios. Al contrario, él veía el sentido de la vida y él encontraba el sentido de la vida cuando trabajaba para la obra de Dios sin esperar nada a cambio. Amén. Porque normalmente se viene a la iglesia para recibir. Vamos y somos cristianos para recibir las bendiciones de Dios. Todo el tiempo estamos diciendo al Señor, dame, bendíceme, sáname. Y nunca estamos dispuestos quizás ni un poquito a poder dar para la obra del Señor. Y no estoy hablando de cosas financieras. Estoy hablando de dar nuestra vida por completo al Señor. Sea lo que tengamos que hacer. El apóstol Pablo decía, no me importa si no gano nada. No me importa si odian el mensaje. Yo voy a predicar la palabra de Dios, cueste lo que cueste, le guste a quien le guste. No voy a tener provecho, pero allá en el reino de los cielos hay un provecho para mí. Y es una pregunta, hermanos, es una pregunta que usted se tiene que hacer examinándose a cada uno de nosotros, y es una pregunta importante para la iglesia en nuestras vidas. ¿Qué es más importante? ¿Lo que hemos invertido en el reino de Dios o lo que hemos obtenido del reino de Dios?
¿Qué es más importante? ¿Lo que damos para el reino de Dios o lo que obtenemos del reino de Dios? Hermanos, ¿saben qué? En el momento en que cambia nuestra mentalidad y que nos volvemos una moneda en el cielo, nos empezamos a desgastar por la obra de Dios, empezamos a gastar nuestra vida en la obra de Dios, invertimos el tiempo que podríamos invertir en nuestra propia vida y empezamos a invertir en el reino de Dios. Algo ha cambiado y las cosas que nos preocupaban, las cosas que no alcanzábamos, empiezan a llegar. ¿Saben por qué? Porque ocúpate del reino de las cosas primero y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hermano y hermana, Dios es un buen pagador para aquellos que se ponen en las manos de Dios a invertir en el reino de Dios. En el contexto en el que nos encontramos en el apóstol Pablo, hermanos, es muy importante porque él está dando instrucciones a la iglesia de Éfeso y le da 4 perspectivas fundamentales. Él le da la perspectiva que nosotros como iglesia tenemos que tener hacia Dios. Él nos da la perspectiva que tenemos que tener nosotros como iglesia hacia la iglesia. Y nos da también la perspectiva que nosotros tenemos que tener hacia los perdidos. Y también nos da la perspectiva que tenemos que tener hacia nosotros mismos. Él, el apóstol Pablo, le estaba enseñando esas 4 perspectivas a los ancianos de la iglesia para que los ancianos de la iglesia se lo transmitieran al pueblo de Dios. Entonces, antes de ponerse a desarrollar cada uno de esos puntos, hermanos, el apóstol Pablo en el verso 23 habla de algo muy importante, porque él se estaba a punto de ir. Estaba 3 años enseñándole a la iglesia de Éfeso, día tras día, públicamente y por las casas, dice la palabra de Dios. Él estaba enseñando, sin embargo, llegó el momento de retirarse. Y él dice, yo no sé lo que me va a acontecer en Jerusalén. Había estado en Éfeso, pero ahora tenía que viajar a Jerusalén. Y escuche esto, porque acá habla de compromiso. Acá habla de cómo nuestra vida cristiana está comprometida con los parámetros de Dios. El apóstol Pablo dice, yo nada sé de lo que me va a acontecer en Jerusalén, pero de algo estoy seguro que me ha dicho el Espíritu Santo. ¿Quién le dijo? ¿Quién? El Espíritu Santo. Hoy mis orejotas están un poco sucias. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. ¿Saben qué le dijo el Espíritu Santo? Pablo, vas a ir a Jerusalén y te esperan tribulaciones y te esperan mucha difamación. Te van a esperar muchos problemas en Jerusalén, apóstol Pablo. Te esperan muchos problemas en Jerusalén. Y él dice y le empieza a contar a la iglesia de Éfeso, el Espíritu Santo me dijo que yo voy a tener problemas, que yo voy a tener dificultades, que yo voy a tener tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. ¿Saben qué, mi hermano? Él ponía su predicación, él ponía su ministerio por encima de la tribulación. Van a venir tribulaciones, pero no hago caso. Estoy comprometido con el reino de Dios. El Señor me ha dicho que van a haber problemas allá, pero igual me voy a meter allí porque es más importante cumplir con el llamado que tenemos. Es más importante cumplir con el llamado que tenemos. ¿Cuánto me siguen con la idea aquí? Que estar en las cosas que a nosotros nos gustan, porque el fuego del llamado siempre arderá más que las excusas. Alguien que está llamado, hermanos, el fuego va a arder más que las excusas. Tiene un llamado, muchas veces va a querer renunciar, muchas veces va a querer abandonar las cosas del Señor, muchas veces va a querer dar la espalda, pero va a haber un llamado dentro tuyo que día, tarde y noche te va a amonestar y no te va a dejar de renunciar. ¿Saben qué? Gloria a Dios por ese llamado, porque muchos de los que estamos presentes hoy aquí hemos querido renunciar, hemos querido abandonar las cosas del Señor, pero Dios ha dicho con el fuego prendido dentro de nuestro corazón, esa es mi pieza escogida, y gloria a Dios por ese fuego, porque gracias a ese fuego estamos presentes aquí, porque el llamado arde más que las excusas. Y tenemos que tener presente, hermanos, cuando pensamos en esto, cuando el fuego del llamado se sobrepone, porque lo que Dios enciende en el corazón del hombre, escuche esto, porque lo que Dios enciende en el corazón del hombre, ni el mundo ni el infierno lo pueden apagar. Amén. Es un aplauso fuerte al Señor, hermano. Lo que Dios enciende en el corazón del hombre, ni el mundo ni el infierno lo pueden apagar. Y acá el apóstol Pablo va a empezar a dar una serie de directrices a los ancianos de la iglesia de Éfeso, pero antes de aquellas instrucciones que él consideraba en beneficio de la iglesia, hermanos, o de la obra de Dios, es algo mucho más importante lo que él quiere decir. Y él les dijo, ustedes tienen que estar bien con Dios, apacentar el rebaño, proteger la grey, despojarse de todo egoísmo.
Ni un amén acá. Amén. Es despojarse de todo egoísmo. Que yo que pienso, que yo esto, que yo lo otro. El apóstol Pablo dice, ustedes se tienen que despojar de todo egoísmo. Tienen que apacentar la grey de Dios. Pero él dijo, aquel hombre que había estado 3 años con ellos todos los días, y lo dije recién, públicamente y por las casas, él por las calles y por las casas, a los ancianos y a la iglesia de Éfeso le enseñaba todos los días la palabra de Dios. Él los fortalecía, él los animaba. Qué bueno es tener un mentor así como Pablo, alguien que te esté animando, alguien que te esté empujando. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Yo sé, varones, que muchas veces lo hago trabajar y que los hago venir y que los hago ayunar y que estamos orando, pero no soy un viejito para estar así. No, vamos a empujar la obra de Dios todos juntos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es bueno que nos estén pinchando en ocasiones, hermanos. Y ahí estaba el apóstol Pablo, 3 años con ellos, pero en ese momento él los iba a abandonar. Él ya no iba a estar más con ellos. Él, antes de darle las directrices que ellos tenían que implementar en la iglesia de Éfeso, ¿sabe qué él dice? Antes de yo darle las directrices a ustedes, les voy a decir algo. Por sobre todo lo que yo diga, pongan el consejo de Dios por sobre todo eso. Amén. Hermanos, porque un ministerio no está formado alrededor de un hombre. Un ministerio está formado alrededor de la voluntad de Dios. El día de mañana yo no voy a estar, Dios no lo permita, pero la voluntad de Dios se va a cumplir en este barrio. Venga quien venga, pase quien pase, porque la voluntad de Dios, si Él ha abierto una puerta, nadie la puede cerrar, porque esa es la voluntad de Dios. Y escuche esto, hermanos, porque es importante. El consejo de Dios trae seguridad. Diga, el consejo. Uy, poco aconsejable acá alguno. El consejo. Muy bien, el consejo trae seguridad. La seguridad que Pablo les daba día tras día, noche tras noche, se iba a perder. La seguridad que Pablo les daba en sus palabras ya no la iban a tener. De hecho, él mismo, si usted lee todo el contexto de Hechos capítulo 20, se va a dar cuenta que Pablo les avisa a ellos: y ustedes no me verán más. Dios le había revelado al apóstol Pablo que él después de eso ya no iba a volver más. Y él le dice: ustedes ya no van a ver más mi rostro, ustedes ya no van a tener más mis palabras, ustedes ya no van a tener más mi empuje, pero les voy a decir algo, el consejo de Dios, yo esté o no esté, va a estar igual con ustedes, y de eso se tienen que aferrar. Yo no les doy seguridad, quien va a traer seguridad es todo el consejo de Dios. Y escuche esto, hermanos, porque la seguridad que no da la iglesia, ¿me escuchó, verdad? Porque no hay iglesias perfectas, Si no, usted vaya al Nuevo Testamento y se va a dar cuenta que Corinto tenía problemas, Éfeso tenía problemas, Gálatas tenía problemas, Tesalónica tenía problemas. Todos tenían un problema. No hay iglesias perfectas. Amén. 3 amén. Lo demás van todas iglesias perfectas, ¿no? No hay iglesias perfectas, hermanos. Entonces, cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo habla de eso, él decía: la seguridad que no te da la iglesia. Amén. La seguridad que no te dan las amistades. Amén. La seguridad que no te da las drogas. La seguridad que no te da el alcohol. La seguridad que no te da todo eso, te lo dará la palabra de Dios. El consejo de Dios nos da seguridad. Esté quien esté, vaya quien vaya, venga quien venga. La palabra de Dios nos da seguridad. Es el consejo. Y escuche Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Los consejos de las personas que nos aman son buenos. Son buenos los consejos que nos dan las personas que nos aman, pero les voy a decir algo: no están involucradas emocionalmente con nosotros. Ay, no, pastor, pero yo soy papá y entiendo el dolor. No. Usted puede ver el dolor, las expresiones del dolor, pero si yo me quiebro, hermano, usted no va a entender el dolor que yo tengo. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Amén. Usted puede participar, puede compadecerse del dolor, pero no está sintiendo el dolor que esa persona está sintiendo. Entonces, cuando nosotros vemos esto, hermanos, los consejos de las personas buenas que nos aman, en ocasiones no están involucradas con nuestras emociones personales y tienen un panorama más objetivo. ¿Por qué? Porque no están involucrados emocionalmente. ¿Vieron que cuando nosotros pedimos consejo, hay personas que no están abrumadas, que no tienen problemas, que no tienen dificultad, que no tienen cosas en su corazón? Entonces nos pueden dar un consejo un poquito más sabio.
¿Por qué? Porque no están las emociones involucradas, no están pensando con la ira quizás, no están pensando con la alegría, no están pensando con el gozo, están pensando objetivamente. Son buenos consejos, pero no están involucrados emocionalmente. El consejo de Dios es un consejo que está involucrado en su problema, en su lucha, en su debilidad y aún hasta en su pecado. ¿Cuántos hacen oraciones que el compañero o la compañera no pueden escuchar? Qué pecador, pastor, usted. A ver, levante la mano. ¿Quién tiene oraciones personales con Dios que mi pareja, mi hermano, mi hermana no puede escuchar? ¿Vieron? No, a veces las personas no van a estar involucradas en nuestras cosas. Y el autor de Hebreos dijo lo siguiente en Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios te entiende y es el mejor consejo que poder recibir, porque Él entiende tu debilidad. Él entiende lo débiles que somos y aún así no nos está condenando. Él entiende las pruebas que tenemos y aún así no nos está condenando. ¡Qué bueno es nuestro Dios, hermano! El consejo de Dios trae seguridad. Es seguro. ¿Cuántos hemos corrido a veces por una palabra? No me puede dar un consejo porque no puedo escuchar lo que cometí. No me puede dar el consejo porque no puedo escuchar lo que cometí. Pero te arrodillas delante de la presencia de Dios y sabemos que hay un Dios con los brazos abiertos. El pecado que hemos cometido, la lucha que hemos tenido, Él está con los brazos abiertos diciendo: te estaba esperando para este momento. El consejo de Dios trae seguridad. Estoy seguro en los brazos de Dios. Estoy seguro en los brazos de Dios. Segundo punto, el consejo de Dios trae firmeza. Amén. El consejo de Dios trae firmeza. Proverbios capítulo 15, verso 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman los pasos. Escuche esto. Vivimos en una época de mucha independencia, ¿no? Hoy las mujeres están con el feminismo a flor de piel. Digan amén las mujeres. Vale. Bueno, pero hay algunos que a veces, hermanos, hay un sentido de independencia muy fuerte en este tiempo, que yo pienso esto, que yo digo esto, que a mí me parece esto, que a mí me parece aquello. Hay un sentido de independencia muy fuerte, hermanos. Haz lo que sientas. Actúan sin consultar a alguien que ha pasado por ese camino. Y después se ven sus planes truncados, las familias, todos se ven truncados. ¿Por qué? Porque no pidieron el consejo que tenían que pedir. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Ahora, ¿cuántas veces hemos hecho planes con entusiasmo? ¿Cuántos se han entusiasmado alguna vez con un plan? Amén. Hermano, todos nos hemos entusiasmado acá con algo, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Hermanos, y cuando nosotros queremos acordar, lo hemos hecho con entusiasmo, con buena intención, con pasión, pero sin una base firme, sin un consejo firme. Hemos acudido a hacer cosas sin el consejo de Dios. Y el consejo de Dios sigue estando vigente aún en nuestro tiempo. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Ahora, cuando nosotros pasamos este proceso de hacer nuestras cosas por entusiasmo, con buena intención y con pasión, al poco tiempo esos planes, si no han sido aconsejados por la palabra de Dios, se empiezan a desmoronar. No porque fueran necesariamente malos, porque la gente no tenemos a veces planes malos, ¿o no? A veces tenemos planes muy buenos, pero aún así se desmoronan. ¿Saben por qué? Porque no fueron afirmados, no fueron establecidos por un consejo sabio y bíblico. ¿Cuántos matrimonios, ministerios, decisiones financieras y cambios importantes podrían haberse fortalecido antes de actuar en el consejo de Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos matrimonios hoy se desmoronan? ¿Cuántos ministerios hoy se desmoronan sin estar con el consejo de Dios? ¿Por qué? Porque no tienen una base firme. Y no se trata de depender, hermanos, ciegamente de otros, sino de reconocer que Dios ha puesto en el cuerpo de Cristo personas sabias. Porque el consejo de Dios muchas veces va a estar sentado al lado de usted. Voy a repetir eso porque el que tiene al lado a veces lo puede aconsejar con la voluntad de Dios, hermanos. Todos en el cuerpo de Cristo son importantes. Hasta los niños.
¿Me escuchó lo que acabo de decir, no? Le voy a pasar a informar algo. El día miércoles, escuche esto porque esto es importante. El día miércoles vinimos a orar aquí todos. Hermanos, a veces me quejo, delante de Dios, no delante del pueblo. Me quejo delante de Dios con cosas específicas. Y le estaba diciendo algo al Señor. Yo veía que mi hijo iba y venía. En un momento, yo estaba orando acá con mi frente al piso, estaba ahí derramando mi corazón delante del Señor. Miro para que le abro el ojo así como quien chuma y lo veo a mi hijo arrodillado en el altar, orando. Escuche esto. Yo estaba allí, me terminaba de quejar de algo y decirle algo al Señor, porque Dios también escucha las quejas. No, yo cuando oro al Señor yo no me quejo. Qué santidad que usted, la que posee o la que maneja usted. Pero Dios no contesta sentimientos ni emociones, Dios contesta oraciones verbalizadas. Cuando usted verbaliza la oración, cuando usted habla, Dios contesta. En ese momento, y escuche por qué digo que no hay que menospreciar ninguna voz, que el consejo de Dios está aún en los niños. Yo estaba orando allí, yo lo veo a mi hijo orando, sigo en la mía, y cuando de repente termino de quejarme, siento una manito calentita en mi cabeza. Yo dije, Josué se pasa. Pero no era Josué. Josué pone la mano en mi cabeza y ¿sabe qué él dice? Yo me estaba terminando de quejar de algo, de orar con algo con el Señor, y ese niño puso la mano en la cabeza y me dijo, Señor, dale la fuerza, porque aunque cueste, mi papá lo va a lograr. Yo dije, Señor, y él allí me hizo entender que en el cuerpo de Cristo aún los niños son buenos consejeros en la presencia de Dios. No menosprecies la voz de un niño, no menosprecies la voz de un hermanito o de una hermanita que no te cae bien, porque en la voz de un niño o de una hermanita o un hermano que no te cae bien, muchas veces puede estar el consejo de Dios que te va a levantar y te va a decir, yo sigo con tu presencia, yo sigo con la iglesia, yo te sigo acompañando. Aún ese es el consejo de Dios. Nunca menosprecies el consejo que un hermano te da. Nunca. Porque aún allí, el que se cree saberla todo, hermano, ya no sabe nada. El concepto de humildad se mide aún en las palabras, donde viene escondido y allí enramado el consejo de Dios en nuestras vidas. ¿Usted cree que fue casualidad eso? Yo creo que no. Algunos lo creerán, otros lo creerán, pero saben que yo terminaba de orar y esa manito calentita allí parece que me levantó nuevamente, y desde ese momento mi mente cambió también, mi ánimo cambió. ¿Saben por qué? Porque el consejo de Dios aún puede estar en un niño si está bien aconsejado en la palabra de Dios. Número 3, el consejo de Dios trae victoria. El consejo de Dios trae victoria. Escuche esto. Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra. ¿Cuántos conocen personas ingeniosas? Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Muchos cristianos hoy se sienten autosuficientes. Confían en su propia inteligencia. ¿Nunca le pasó? Ir confiado por la vida con lo que sabe. Ir confiado con la vida con lo que ya sabes. Ir confiado en la vida y en el camino, aún estando en el camino de Dios, como ya tienen muchos años en el Evangelio, se sienten autosuficientes y nadie les puede enseñar nada. No tienen un corazón educable, no tienen un corazón enseñable. Son cristianos que autosuficientes. Piensan que ya Dios no tiene ninguna revelación, y le voy a decir algo, Dios se sigue revelando progresivamente en la mente y en el corazón de las personas. Porque si usted cree que usted conoce todo de Dios, su Dios es muy finito, porque esa mente no conoce todos los planes de Dios. Y así no diga amén, así es. ¿Cuántos dicen amén ahora? Amén. Porque claro, los cristianos de muchos años, no, yo ya me lo sé a eso. Yo ya tengo tiempo en la iglesia. Yo ya conozco de esto. Entonces Dios nunca se va a revelar a una mente que está limitada a lo que ya conoce. Y Dios es así y punto. No, Dios se revela progresivamente. Abraham iba conociendo primero al Dios que sana el vientre de su esposa. Después conoció al Dios que provee. Porque podemos hablar de un Dios que sana, de un Dios que provee, pero hasta que no tenemos la enfermedad, no conocemos a ese Dios que sana. Y hasta que no nos falta un plato de comida, no conocemos a ese Dios que provee. Podemos hablar teóricamente, pero tenemos que tener una fe práctica de que sabemos que Dios está con nosotros aún en esos momentos. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios trae victoria, hermanos. Se manejan muchos cristianos por el sentir que tengo.
El sentir de mi autosuficiencia sin tomar en cuenta el consejo sabio y piadoso que Dios pone a su alrededor. Pero es cierto que la victoria en la vida cristiana no se logra en soledad. ¿Cuántos me siguen hasta acá? Amén. Le voy a hablar a personas que estuvieron con el deseo de abandonar la iglesia. Le voy a decir algo. La victoria cristiana no se gana en soledad. Nunca. Dios siempre tenía un séquito, Dios siempre tenía personas alrededor de Él, Dios siempre tenía un grupo. ¿Saben por qué? Porque las victorias no se ganan en soledad. Donde estuvieran 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Un ladrillo, hermano, no es pared. Un ladrillo solo es ladrillo, pero cuando se une a otro ladrillo se forma la pared. Usted no es iglesia solo. Al que le caiga el poncho, dígame también. Usted no diga yo soy la iglesia, porque no es así. Usted es un cristiano, pero cuando se une a otros cristianos, ahí es la iglesia. Así que dele gloria a Dios por su hermano y por su hermana, que muchas veces han estimulado su fe, porque la victoria en el consejo de Dios muchas veces tiene que estar acompañada y no de la soledad. El que estaba pensando abandonar, no abandone, porque solo va a perder la carrera. ¿Cuántos dicen amén conmigo a esto? Ahora, Dios quiere darle una victoria en muchas áreas de nuestras vidas. Amén. Voy a repetir eso para quien lo cree y para quien no lo cree siga sin silencio. Dios quiere darnos la victoria en muchas áreas de nuestras vidas. Amén. En nuestras familias. Amén. En nuestro carácter. Amén. En nuestro carácter. Amén. Pensé que no me habían escuchado esa parte. En nuestras finanzas. Amén. ¿Vieron? Ahí sí. En nuestro carácter. Amén. A mí me gustó más, me están convenciendo. En nuestro carácter. Amén. Ahí también Dios te quiere dar la victoria. Quiere que vos dejes de discutir. Amén. Por pavadas. Amén. Quiere que dejes de pelear por pavadas. Quiere que dejes de pensar mal de tus hermanos. ¿Por qué? Porque aún Dios te quiere dar la victoria en tu propio carácter. Hay muchas risas acá. Denle un aplauso al Señor, porque esto es causa de gozo, la corrección de Dios. Hermanos, en nuestras relaciones, en nuestro caminar espiritual, Dios nos quiere dar la victoria, pero muchas veces esa victoria está condicionada a nuestra disposición de buscar el sabio consejo de Dios. Vieron que hay personas que luchan con su fuerza, con su inteligencia, con su sabiduría, con sus cosas y no logran nada. Pero después se ponen en la mano de Dios y ¿saben qué hacen? Lo hacen todo. ¿Por qué? Porque atendieron al consejo de Dios. La palabra de Dios nos enseña en 1 Samuel 38 y voy terminando con esto. David llega un momento en que él está peleando con su ejército. Él está peleando, hermanos. Vienen de una batalla de Siclac. Y cuando llegan a la ciudad donde todo el campamento de ellos estaba, sus esposas, estaban sus hijos y sus animales, ya no estaban. Los enemigos habían aprovechado que David y su ejército estaban peleando otra batalla. Vinieron y robaron todo, saquearon todo. David tenía ejército. Hermanos, miren, yo pregunto algo, ¿no? Varones, hay varones acá con familia. A ver, los varones con la familia, levanten su mano. Amén. Hermanos, escuche esto. Usted se entera que se robaron a su esposa, a su hijo. Gloria a Dios, dijo el hermano por ahí. Te estoy viendo, hermano. Se robaron a su esposa y a su hijo. Yo digo en este caso porque, bueno, yo tengo un hijo. ¿Usted se va a poner a consultar a Dios, hermano? Amén. No. La sangre va a decir, me voy de una. No. ¿Qué pasa? Nos ponemos en un estado de shock. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a estar consultando a Dios si eso es lo que Dios me... Yo tengo que cuidarlo. Fue negligencia mía que no estén. ¿Saben qué hace David? Escuche Salmo 1 Samuel 38. Y David consultó al Señor diciendo, David, ¿qué te pones a consultar? Claro, llegan los 600 soldados que hacen, ven que sus esposas no están, ven que sus hijos no están. Claro, se vuelven locos, ¿qué hacen? Y agarran piedras y están planeando entre los soldados matar a piedrazos a David. Y David, en lugar de actuar por el miedo, actúa con sabiduría, bajo el consejo de Dios. Ninguno de nosotros pensamos así. Lo primero que hacemos es buscar por cielo y tierra. Y aún bajo al infierno si tengo que rescatar a mi esposa. Hermanos, no hay que consultar tanto. Pero David se pone a consultar a Dios porque está tan acostumbrado al consejo de Dios que alguien así no vacila. Que alguien así no actúa
por el miedo, que alguien así no actúa, no reacciona, él empieza a accionar como está acostumbrado. Y él dice, y David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él les dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Él en su fuerza podría haber ido, sí, pero no iba a tener la victoria, porque el consejo de Dios es el que trae la victoria a nuestras vidas. Y cuando vemos la historia, el Señor le dijo, ciertamente los alcanzarás y vas a librar a todos los que están cautivos. Y no solamente eso, vas a traerte todo el botín de los que ganen allá. Por eso a veces el enemigo se piensa que nos robó las cosas. Se piensa que ha tocado algo en nuestras vidas. Se piensa que puede tener ventaja. Pero aunque el enemigo muchas veces corra con ventaja, de atrás vamos a venir nosotros con el consejo de Dios. Y aún viniendo de atrás, siempre vamos a tener victoria porque hemos estado atentos al consejo que Dios ha puesto en nuestra vida. No actúo por miedo, actúo por el consejo de Dios. David no actuó por impulso o por fuerza humana. David no actuó por impulso, por fuerza humana. ¿Conoce a gente que actúa por fuerza humana? ¿Conoce a gente que actúa por impulso? Son reaccionadores y no son accionadores, no accionan. Ellos están reaccionando todo el tiempo. No están preparados para. Están reaccionando porque les pasa algo y reaccionan. Les pasa algo y reaccionan. No están preparados para accionar. David estaba preparado para accionar. Él no estaba reaccionando a algo. Él estaba orando y pidiéndole, Señor, es el tiempo. Señor, es en este momento. Yo sé, tengo a mi esposa, tengo a mis hijos de aquellos lados, pero Señor, yo no voy a hacer nada si tu voluntad no me lo permite. Llegó allá, no solamente ganó, sino que ganó todo el botín que ellos tenían también. ¿Por qué? Porque David consultó al Señor. Un paso, y escuche esto para aquellos que anotan, porque un paso tomado por revelación vale más que 1000 pasos tomados por desesperación. ¿Escuchó eso? Un paso tomado por revelación de Dios vale más que 1000 pasos tomados por desesperación, porque lo que nace en la revelación florece, pero lo que nace en la desesperación se marchita. Deje de actuar desesperadamente y empiece a actuar por el sabio consejo de Dios. Y van a ver cómo las puertas que han estado cerradas por mucho tiempo se van a abrir. Caminos donde no habían caminos, van a empezarse a ver los caminos. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios nos está acompañando. Cuando Dios habla, hasta el desierto tiene que florecer en nuestras vidas. Voy a repetir eso para alguien que no escuchó. Cuando Dios habla, hasta el desierto tiene que florecer en nuestras vidas. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Hermanos, quiero hacer un llamado a este altar o a este lugar. Dios te bendiga. Qué poderosa enseñanza escuchamos en el día de hoy, que nos hace pensar en cuántas veces desestimamos aquel consejo que Dios nos dio para nuestras vidas y pusimos en práctica un consejo que nos dio una persona, un amigo, un hermano que tenía base quizás desde el rencor, de la envidia, del pleito, de la ira, y dejamos el consejo de Dios hacia un costado y nos olvidamos de poder construir nuestra vida en aquella palabra que Dios había puesto en nuestro corazón. Esta es una predicación, una enseñanza, un mensaje ungido de parte de Dios que nos ayuda a pensar en que muchas veces no valoramos aquellas alertas que Dios pone en nuestras vidas para que podamos caminar en su voluntad. Así como en nuestro diario vivir, cuando estamos manejando o en el tránsito, sabemos que tenemos semáforos y hay colores que nos instan a seguir marchando, a ir un poco más lento o a parar. El consejo de Dios es lo mismo. Nos ayuda a poder discernir en qué momento parar, en qué momento seguir o en qué momento ir más despacio. Este es un mensaje que puedes compartir con tus familiares, con amigos, con allegados, con conocidos, que sabes que necesitan escuchar el consejo de Dios, que están saturados de tanta palabra, pero no se han puesto a pensar y a meditar en la palabra del Señor Jesús. También quiero invitarte a que si no lo estás, te puedas suscribir a mi canal, ya que estamos a muy poco de llegar a los 1000 suscriptores, y que puedas activar la campanita de notificaciones en todas. Así, cada semana, cuando subo un mensaje de parte de Dios, te pueda notificar la plataforma y tu vida y los tuyos sean grandemente bendecidos. Dios te bendiga. Mi nombre es Marcos Abel Pintos y acá te dejo el contacto por cualquier cosa si querés ayudar a este ministerio. Bendiciones.